lineamientos generales, alcances, obviamente para hacerlo mucho más dinámico, rápido, a fin de que no se generen inconvenientes con el tiempo. En una primera parte vamos a ver unas generalidades en lo que es la ciencia geodésica, a su vez también en relación con la red geodésica nacional. Posterior a ello vamos a ver todo lo que es el proceso ya per se de la certificación de puntos geodésicos, lo que conlleva su norma técnica, las consideraciones para establecimiento de estos puntos y sobre todo vamos a ver un listado de casuísticas que se vienen presentando en el departamento, en el área de certificaciones, para conocimiento general en lo que es la certificación de los puntos, a nivel de expedientes que nos mandan los clientes, para ver en qué temas se podría decir hay tipos de observaciones, casuísticas, inconvenientes o acápites para que se pueda apreciar, ¿no? Muy bien, vamos a hablar en primer punto lo que es la geodesia nacional. Como mencioné, vamos a ver generalidades. Primero entendamos que la geodesia, a nivel de concepto, es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra, no solo a nivel de caracterización, a nivel de estudios en modelamiento matemático, sino también a nivel evolutivo, ¿no? Como a nivel histórico, la concepción de la forma, de la dimensión, de las características de la Tierra ha ido evolucionando de acuerdo a cómo va avanzando también el conocimiento científico. No solamente también estudia eso, sino también estudia el campo de la gravedad terrestre. Como toda ciencia, como toda disciplina, esta ciencia geodésica también tiene subdivisiones, clasificaciones, a la cual va a conllevar nuestro punto, ¿no? Que lo que es certificación de puntos geodésicos abarca lo que es la geodesia satelital. La geodesia satelital en lineamientos generales, como se menciona en la diapositiva, consiste o tiene como objetivo el obtener información satelital para ubicar un punto específico en la Tierra con gran precisión. La palabra clave en este concepto sería lo que es la precisión. Uno cuando busca en lo que es el establecimiento de puntos geodésicos es obtener la mayor cantidad y calidad de precisión al momento de ubicar y determinar un punto en superficie terrestre, ¿no? Para que esto no conlleve errores de desplazamiento, errores de ubicación, por ejemplo, ubicación de predios, ubicación de lotes, entre otros. Al hablar entonces de lo que es precisión, necesitamos tener en cuenta lo que son los denominados sistemas de referencia, que como su propio nombre lo dice, valga la redundancia, es un sistema que tiende a referir, a ubicar un punto en el espacio en función a un sistema o modelo matemático ya establecido. En lineamientos generales, de acuerdo a esa concepción de sistemas, se basa a nivel del elipsoide, y esto también nos refiere a su vez a lo que es la concepción de los datums, que podemos determinar datums locales y datums geocéntricos, que son estos sistemas o estos modelos o datums que nosotros utilizamos para poder establecer puntos y determinar su sistema de coordenadas. En un primer momento, obviamente como nosotros sabemos en líneas generales, nosotros utilizábamos un datum local. Y un datum local justamente es una aproximación, o es la mejor aproximación en lo que es de la forma y tamaño de la Tierra, pero en una determinada área, como dice su nombre, más localizado. Entonces, este modelamiento, este datum, no coincidía con el centro de la Tierra, dadas sus características, y ejemplos como se ve en la diapositiva, tenemos Brasil, Colombia, Magna, Argentina, y el que nosotros siempre hemos usado anteriormente, que es el PESAT 56, ¿no? Hay otros en América del Norte, como el NAT, 72, 83, entre otros. De manera general, el que nosotros conocemos por defecto, el que hemos manejado es el PESAT 56. Posterior a ello, nosotros manejamos ahora lo que son el datum geocéntrico, que conlleva a lo que es una definición en la cual es una representación de la forma de la Tierra como un todo. Se podría decir para uniformizar y hablar todos los entes y principales entidades que conllevan al estudio cartográfico y geodésico, el poder hablar un mismo lenguaje, ¿no? De cómo podemos establecer y podemos referenciar nuestros puntos y nuestras coordenadas en la superficie terrestre, ¿no? Y el que nosotros manejamos ahorita de lo que es un datum geocéntrico actualmente es el de WGS84, así un proceso, se podría decir, de actualización de estos sistemas elipsoidales y de estos datos.
Esto justamente lo que conlleva a nosotros es obtener la mayor precisión, nuevamente repito, es algo muy importante la precisión posible en lo que es la determinación de coordenadas, a fin de que no nos genere los problemas que vemos. Un ejemplo básico de lo que es el no poder realizar trabajo de manera idónea al momento de establecer la precisión de las coordenadas, la precisión y exactitud de las coordenadas, ¿no? Y que pueden generar graves problemas en lo que es trabajos al utilizar sistemas de referencia distintos, datos distintos, que justamente estaban hablando justo hace poco en las últimas preguntas de la ponencia anterior, que va a conllevar a esto, que no se genere precisiones y que no haya una ubicación correcta en los linderos, en proyectos, etcétera, para trabajos en general, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer un proyecto mediante cual requiera la ubicación de coordenadas en el espacio. Que todo ese proyecto, así sea esté ubicado en diferentes fases, tenga que hablar un mismo lenguaje a nivel cartográfico, ¿no? Para que no genere estos inconvenientes. Bien, ahora, estos puntos, o para poder realizar estos trabajos de puntos geodésicos, como todos nosotros lo sabemos y debemos saber, es que tienen que estar enlazados a una red geodésica. Entendamos el concepto de punto geodésico, que es un punto que tiene unas coordenadas específicas y cuya característica principal es que para que se pueda determinar la precisión de esta, tiene que estar enlazada a una red, geodésica. En este caso, la red que nosotros manejamos como IGN es principalmente la red geodésica peruana de monitoreo continuo. Esta red es una gama de estaciones, las cuales son denominadas estaciones de rastreo permanente, que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Se tiene como objetivo cubrir todo el territorio nacional. Ahorita no se tiene cubierto el 100%, obviamente debido a la accesibilidad, a la zona geográfica, para poder llegar a todo el territorio, pero obviamente la meta es cubrir todo mediante estaciones de rastreo permanente y así tener una cobertura global al momento de referir y posicionar puntos geodésicos, ¿no? Entonces, como mencionamos, esta red tiene o está constituida por 69 estaciones de rastreo GNSS de monitoreo continuo, repito, distribuidos estratégicamente en todo el territorio, ¿no? Que materializan justamente este sistema que actualmente nosotros utilizamos de manera oficial, que es el WGS84, para proporcionar servicios de posicionamiento geodésico de alta precisión a todos los usuarios, sea persona natural, persona jurídica, y con coordenadas, mediante el establecimiento de coordenadas. Repito, nuevamente, estas estaciones son actualmente que contamos como IGN, contamos con 69 estaciones y son interoperables, están en constante actividad, en constante monitoreo para la disponibilidad de dicha información hacia los usuarios. Entonces, a nivel de infraestructura, estas estaciones se podría decir que están constituidas mediante una base o un centro de monitoreo y control, propiamente dicho, unas imágenes, sobre todo imagen del centro. Y esta, a su vez, obviamente, para que capte la información, está conectado hacia una antena que está en un hito, ¿no? Como vemos en una de las imágenes de la izquierda, una antena, un domo. Entonces, esto se puede decir que es constituido, la constitución, de una estación de rastreo permanente. Que esta antena está conectada en un cable axial a una estación, y esto va a generar, esta estación va a tomar una lectura permanente, 4 horas del día, todos los días del año, y esta información va a ser canalizada y transmitida a su vez hacia la central del Instituto Geográfico Nacional, encargada de procesar todo esto, que es el Centro de Procesamiento Geodésico. Ellos van a almacenar toda esa información para primero su tratamiento, su monitoreo, su seguimiento, su control, para posterior a ello esté disponible a los usuarios que lo requieran para el establecimiento de sus puntos geodésicos, ¿sí? Ahora, nosotros también como red geodésica nacional, que nosotros como institución que manejamos de manera oficial todas estas estaciones, estamos a su vez enlazados a lo que es el CIRGA, el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, que es, como su propio nombre dice, es como una alianza de naciones de las Américas que tienen como objetivo justamente brindar de manera global el marco, o densificar, podría decir, el marco geodésico a nivel mundial,
para tener una mayor precisión y consistencia. Es una relación parte-todo, se puede decir. Nosotros, a su vez, enlazados al CIRGAS, constituimos una información con mayor precisión y consistencia de la que normalmente se podría tener. Entonces, nosotros como IGN tenemos enlazados al CIRGAS de manera oficial 20 estaciones de rastreo permanente que cumplen con todos los requisitos que este CIRGAS requiere, ¿sí? Entonces, y estas estaciones, una de las características principales estas estaciones son de orden cero, ya lo vamos a ver más adelante en lo que es la norma técnica geodésica, y posicionadas con una precisión menor a 2 milímetros para poder determinar, asegurar y controlar una información de calidad y que sea consistente en lo que es el establecimiento y manifestación física de estos tipos. Todo esto, obviamente, si nosotros ponemos a criterio y análisis, este trabajo, establecimiento de puntos, tiene muchos fines y es de carácter muchas veces multiproyecto y está en pro del desarrollo y la defensa nacional para muchos trabajos, muchos convenios, muchas prácticas. Como nosotros podemos ver claros ejemplos en proyectos ferroviarios, eléctricos, turísticos, en todo proyecto que tenga en común la manifestación cartográfica, estudios cartográficos, geodésicos y topográficos, que conlleven en todo lo que es el desarrollo de esto, ¿no? Entonces ahí viene la principal importancia del posicionamiento y de la ubicación de puntos geodésicos y de las ciencias geodésicas cartográficas para la realización de todos estos trabajos. Bien, entonces, para poder entender un poco lo que es un punto geodésico, su establecimiento y su levantamiento, es menester tener en consideración algunos conceptos, algunas nociones básicas, no todas, pero en lineamientos generales algunos conceptos principales. Para empezar, todo es, entiéndase que como este punto geodésico, al establecer puntos geodésicos, estos tienen que estar enlazados a un sistema, y este sistema nosotros conocemos como el sistema GNSS, o el sistema satelital de navegación global, que es un conjunto o la constelación de sistemas satelitales, como su propio nombre lo dice, aglomeración, conjunto de satélites que están orbitando constantemente la Tierra y que estos son los encargados de brindarnos esta información. Las principales constelaciones y sistemas satelitales que nosotros manejamos, acá como Perú, como instituto y en nación, primero es el GPS o NAPSA, que es el sistema estadounidense, que es nuestra principal fuente de insumo que podría decir de información satelital y de información geodésica. Junto con ello también a su vez se encuentra la constelación GLONASS, que es la constelación rusa. Y estas dos se podría decir que son las principales constelaciones que nosotros manejamos para lo que es el procesamiento de datos geodésicas, procesamiento de datos y representación de coordenadas. Hay otros más, obviamente, que poco a poco la meta es ir incorporando. Tal es el caso de Galileo, que es el sistema de la Unión Europea, TU, que es chino, entre otros. Ya tienen propios sistemas también Japón, India, que se van aunando a todo esta conglomeración de sistemas satelitales, porque ya las principales naciones se dan cuenta de que esa información es de relevancia, es de suma importancia tener información geodésica, información satelital que conlleve estos trabajos. Otro concepto que debemos tener en cuenta para esos trabajos es el tipo de levantamiento que nosotros hacemos en función a esto, o que ustedes hacen como clientes para estos trabajos. El establecer un punto geodésico es un levantamiento estático relativo. ¿Por qué se dice estático? Obviamente por la naturaleza de la toma del punto. Es decir, nosotros al momento de establecer un punto geodésico, mediante nuestros equipos característicos, ya sea un trípode, por ejemplo, nosotros establecemos nuestra antena, nuestro receptor, lo colocamos en un área específica y empezamos la lectura. Ahí obviamente de una manera muy simple el decir que es un posicionamiento estático. ¿Y por qué? Como dice también la teoría Capper-Baum, son también los levantamientos regionales y su precisión subcentimétrica, ¿no? Son típicos levantamientos para análisis de formación de la corteza terrestre y también para nuestro caso, que es la certificación de puntos geodésicos. ¿Y por qué es relativo? Porque estos puntos justamente van a estar relacionados a otra estación que tengan coordenadas conocidas. Es decir, en este caso, las estaciones de rastreo permanente, que es lo más común que se realiza. Por eso es un levantamiento estático relativo. Estático porque se encuentra en una posición específica determinada, y relativo
porque para tomar la lectura de ubicación de ese punto va a estar en función a otra estación, o sea, nuevamente que tiene coordenadas ya conocidas. Entonces, esa es una principal característica de este tipo de levantamiento de puntos geodésicos. Hay algo que Robert Kiyosaki nunca compartió en ninguno de sus 28 libros publicados. Tampoco. Como les mencioné, nuevamente, esta estación está sola. Esta estación está relacionada, está tomando lectura de manera conjunta con una estación referencia. De manera técnica se denomina una estación base, y nosotros al establecer el punto denominamos una estación rover. Entonces, para nosotros hacer la lectura, tenemos que tener en consideración lo siguiente, que ambos estaciones deben tomar la información de los mismos satélites en simultáneo, ¿sí? Esa es la principal característica al momento de establecer un punto o de tomar lectura de un punto geodésico, que esta, cuando está anclado a su estación base o una estación de rastro permanente, la información que va a capturar va a ser información satelital de satélites, nuevamente satélites comunes. Es decir, si ya sea la distancia en la que se encuentren estas estaciones, van a haber múltiples satélites que están pasando, no va a tomar satélites que en una región, en la base estén, por ejemplo, 20 satélites y en el rover estén 15, no van a tomar los 35, solamente van a tomar, de repente en común solo tengan 10 satélites. Entonces, esos 10 satélites son los que van a entrar a lo que es el procesamiento y el manejo de la información y la captación de la información de los receptores de estos equipos geodésicos. Otro tema también a considerar es la posición de dilución de la precisión, o también conocido de manera técnica como el PDOF, ¿no? Que en lineamientos generales, como su propio voz, la posición de dilución de precisión, o solamente DOP, también dilución de precisión, es la consistencia geométrica satelital al momento de la lectura de un punto geodésico determinado. Es decir, es muy importante, señores, al momento de tomar la lectura, la dispersión y la geometría de los satélites que están circulando en el momento, ¿sí? Como aquí en la teoría dice, ¿no? Cuando los satélites se encuentran muy cerca unos de otros, se dice que la geometría es débil, la DOP o la división de precisión es alta, y si se encuentran muy distantes angularmente, la geometría es fuerte y la DOP baja. ¿Qué quiere decir? Que mientras más dispersos sea la distribución geométrica de los satelitales, la toma de lectura y la calidad de esa lectura va a ser mejor, va a ser idónea, ¿sí? Entonces, podemos ver también con este gráfico, nuevamente, la parte izquierda se ve una toma de lectura idónea al momento de establecer un punto geodésico, que los satélites estén dispersos, que la geometría sea la correcta, a diferencia que en la imagen derecha, que con todos los sistemas satelitales solamente por los satélites están ubicados en un solo punto del horizonte, entonces la información que va a llegar va a ser una información pobre generalmente. Entonces, esta es una consideración que se debe tener en cuenta al momento de tomar la lectura, al momento de certificar puntos geodésicos. Esto a su vez está también relacionado directamente con otro concepto que se denomina la máscara de elevación. La máscara de elevación en un equipo se conceptualiza como el ángulo de la toma de lectura de la información satelital por parte del equipo geodésico. Es, como repito, un ángulo también denominado máscara, en el cual va a tener ciertos rangos para poder determinar el horizonte y la lectura de estos. Por eso normalmente, de acuerdo a normas, vamos a ver más adelante, este ángulo o máscara de elevación no debe superar, dependiendo del orden del punto, los 15 grados, de 0 a 15 grados, en lineamientos generales, ¿no? Para que la toma de información satelital sea la correcta. Otro aspecto, por último, a tener en cuenta en lo que es las conceptualizaciones, hay que tener en cuenta algo muy importante, que la información que llega de un satélite se realiza a través de ondas de radio, ¿sí? Estas ondas de radio, al momento de poder entrar a la Tierra, va a tener que pasar obviamente por la atmósfera. Entonces, al atravesar todas estas capas de la atmósfera, va a ocurrir que estas señales o estas ondas de radio se empiezan a distorsionar. Como se dice, para llegar al objetivo, en el camino va a haber una serie de distorsiones y esto va a disminuir la calidad de la data. ¿Cuál es el primer caso con respecto a eso? Es cuando estas ondas de radio pasan en la ionosfera. Entonces, en la ionosfera, que es la capa de la atmósfera en la cual la radiación solar al momento de ingresar ioniza, como su
propio nombre dice, ioniza las partículas de aire o de gas que se encuentran en el ambiente. Y al ionizarlo libera electrones. Y los electrones no, se podría decir, no combinan, no se llevan bien con las ondas de radio. Los electrones desvían las ondas de radio de las satélites y eso genera una refracción. Entonces, para poder corregir esto se utilizan modelos ionosféricos, son modelos matemáticos para, nuevamente repito, para corregir, para tratar lo más posible de corregir estas desviaciones, esta refracción de la información de las ondas de radio que llegan de los satélites. A su vez, también otro inconveniente al realizar esto es al atravesar esas ondas de radio también se ven la troposfera, debido a características físicas climatológicas como la temperatura, humedad y presión. Y esto también genera un desvío, una refracción de las ondas de radio, y para esto se requieren modelos troposféricos, que también tanto modelos ionosféricos como troposféricos son modelos matemáticos que al momento de procesar se encargan de hacer las correcciones necesarias a esos desvíos, ¿no? Para poder obtener información más verídica, podría decir. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, veamos per se qué es, cómo se conlleva, cuál es el proceso para lo que es la certificación de puntos geodésicos, motivo de trabajos, motivo de muchos de ustedes como clientes para poder hacer trabajos de índole catastral, ¿no? De índole predial. El encargado a nivel de institución, Instituto Geográfico Nacional, que ve todo este proceso de certificación de puntos geodésicos, primero es el Departamento de Geodesia. Dentro del departamento obviamente tiene secciones o oficinas, y a su vez dentro del departamento de geodesia, el encargado de todo este proceso es la oficina o sección de certificaciones. Y esta oficina, como repito, se encarga del procesamiento, de la evaluación de todo lo que conlleva a un expediente técnico, que lo vamos a ver más adelante, para ver si el proceso que ustedes nos mandan es el correcto o ha sido realizado de manera correcta de acuerdo a los estándares y normatividad vigente que tenemos nosotros. Entonces procesamos, certificamos puntos geodésicos de orden B y C. Lo más común, el 90-95% de trabajos de certificación que nosotros tenemos son de orden C, dada la naturaleza. También tenemos muy poco de orden B y de orden A nosotros no hacemos el procesamiento, eso lo encarga el Centro de Procesamiento Geodésico, ya que para puntos de orden A se necesita software científico. Para procesar la calidad de puntos de orden B y C solo es necesario software comercial, ¿sí? También nosotros como oficina de certificaciones también brindamos a los clientes códigos de puntos geodésicos para poder establecer dichos puntos, ya que ustedes como clientes pueden colocar un código X a sus puntos, pero nosotros tenemos que facilitar a su vez códigos oficiales del IGN para su desarrollo en la base de datos de manera oficial. Ustedes se puede decir, no se puede establecer o certificar un punto geodésico con cualquier código. Tiene que ser con un código brindado por el IGN, cuyo código esté estructurado de acuerdo al ubiqueo y el lugar donde se encuentra. Y a su vez nosotros trabajamos de manera conjunta y en constante comunicación con la oficina de comercialización o la oficina de ventas, que es nuestro puente con ustedes, que cuando ustedes solicitan información o para lo que es el procedimiento de pago, obviamente se toman contacto con la oficina de ventas, y nosotros también al momento de emitir los certificados le emitimos a la oficina de ventas para que ellos se contacten con ustedes y se le emitan el certificado correspondiente. Bien, ¿qué cosas o qué ítems debemos tener en cuenta para poder certificar estos puntos? Primero, como mencionamos, todo esto tiene que ser en función a la normatividad vigente o a las normas técnicas para posicionamiento geodésico con receptores GNSS. Normas que lo vamos a ver más adelante y que también se encuentran disponibles en la página web de la institución para su lectura correspondiente. Se podría decir que más adelante en capítulos vamos a ver, señores, un lineamiento general es que tienen que leer la norma técnica para saber qué es lo que deben de entregar y cómo lo deben entregar. Muchas veces se generan observaciones excelentes por el simple hecho que muchas veces no se lee la norma técnica y cometen errores, se podría decir, básicos, cuando simplemente ese error o esa observación estaba indicado en la normatividad. Entonces siempre es bueno hacer hincapié en el tema de que leer con exactitud, con precisión y con paciencia la normatividad para que
al momento de ustedes entregar sus expedientes no generen ningún tipo de retraso cuando sean observados. De hecho, obviamente nosotros también entendemos que ustedes tienen, aparte de proyectos, tienen lapsos, tienen plazos para entrega. Entonces lo idóneo siempre es que tienen que leer y tienen que estar en constante estudio de estas normas, si es que es en el caso de ustedes el común denominador, el establecer y el solicitar la certificación de puntos geodésicos. También tienen que tener en cuenta con las consideraciones para la certificación de puntos, que es una serie de ítems que se deben tomar en cuenta, que lo vamos a ver más adelante, son lineamientos generales. La solicitud, nuevamente repito, la solicitud de códigos de los puntos, no se puede certificar un punto geodésico con cualquier código, sino con el código oficial emitido por la institución. Y todo esto, repito, tiene que estar correctamente estructurado en un expediente técnico que ustedes lo van a enviar actualmente ahora de manera digital al departamento de geodesia. Y bien, entonces, ¿cómo es el proceso ordenado de manera a nivel de flujo de cómo usted se realiza el proceso de certificación? Para empezar, ustedes como clientes o personas, ya sea persona natural o jurídica, tienen que solicitar, repito, los códigos de puntos geodésicos. Esto se hace mediante correo electrónico. Ustedes en la página web descargan un formato, que ahorita lo vamos a ver, un formato de solicitud de códigos. Ustedes lo llenan de la manera correcta, solicitando cuántos puntos, del orden, etcétera, lo vamos a ver. Y una vez lleno esa solicitud, ese formato lo envían mediante correo electrónico al departamento de geodesia para su procesamiento. Entonces nosotros, luego de eso, nosotros les respondemos esa solicitud brindándoles esos códigos y ya ustedes se encargan de los trabajos correspondientes, los trabajos en campo y luego el procesamiento de gabinete respectivo y mediante el cual ustedes elaboran su expediente. Dicho expediente ustedes lo mandan al IGM. Normalmente, anteriormente, pre-pandemia, la coyuntura, antes de todo el proceso coyuntural del COVID-19, esos expedientes se entregaban de manera física, ¿sí? Mediante un código con su FII respectivo, para que sea procesado. Ahora, repito, dada la coyuntura del COVID-19, nosotros obviamente, como todos nosotros, hemos tenido que adaptarnos a la situación. Entonces, actualmente, estos expedientes ya no ingresan de manera física, ingresan de manera digital, correo electrónico, también aparte del departamento de geodesia, para nosotros descargarlo y hacer el proceso respectivo, ¿no? Como menciona acá, nosotros descargamos, nuevamente repito, este expediente y nos encargamos de la evaluación, su procesamiento por parte de los operadores del área de certificación. Ellos se van a encargar de ver sus expedientes, su revisión de todo el expediente y nuevamente se procesa para verificar los resultados. Estos resultados, dada la naturaleza o dependiendo del expediente, pueden tener tres escenarios. El primer escenario, y es el escenario ideal obviamente para ustedes, es que el expediente sea certificado, que luego de la revisión por parte de los evaluadores no se encuentre ningún tipo de errores, ningún tipo de observación, que todo su proceso se haya hecho de manera correcta siguiendo las normas técnicas. Cuando un expediente está certificado, luego pasa a la comercialización para su entrega correspondiente. De ser el caso que haya errores, incoherencias o algún tipo de falla en el procesamiento o alguna entrega de una cápita del expediente, dicho expediente va a ser observado. Es decir, se va a indicar cuál ha sido la observación generada para que ustedes lo subsanen, ¿sí? Nuevamente lo entreguen su expediente completo ya subsanado para poder procesarlo. Y en otro escenario, se podría decir el que menos se desea, es que el expediente sea anulado, es decir, que la incoherencia o el error encontrado no tenga pie a poder subsanarlo teniendo un expediente base, que conlleve a que ese expediente sea anulado y que se tenga que trabajar nuevamente o recrear nuevamente el proceso del establecimiento del punto para una entrega de un nuevo expediente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Obviamente eso no es lo idóneo, pero sí se dan los casos. Y sea cual sea el escenario, repito, todas estas respuestas las brindamos a venta con la comercialización para que contacte con usted y se vea el resultado. Como mencionamos, entonces vemos algunas consideraciones. La primera son las consideraciones, que es el documento de la izquierda, que se debe hacer, cómo deben entregar su expediente, a qué correo, qué data deben tener, todos lineamientos y alcances de acuerdo también está relacionado a la norma. Y obviamente el fin de todo esto para ustedes es que obtengan el certificado correspondiente, que es de acuerdo a la imagen a la derecha. Es un ejemplo de un certificado de punto geodésico brindado por el Instituto Geográfico Nacional,
con todas las características requeridas de acuerdo a la normatividad, la ubicación de las coordenadas, a quién va dirigido, los códigos y las fechas correspondientes. Bien, ahora, para hacer, repito, todo esto es importante el análisis de la norma técnica geodésica. Aquí solamente vamos a ver lineamientos. Obviamente la norma técnica es extensa, es motivo de lectura, pero aquí vamos a ver lineamientos principales o generalidades de conocimiento. Toda esta norma técnica geodésica fue establecida mediante resolución jefatural 139 en el año 2015, en cual se da, como menciona en la imagen y el título general de la norma, las especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico, como mencioné, estático relativo, con receptores del sistema satelital de navegación global o sistema GNSS. ¿Sí? Esas son las especificaciones y las normas y los procedimientos que nosotros debemos seguir. Dentro de esta norma, nosotros determinamos la clasificación o jerarquía de estos puntos geodésicos a establecer. Hay jerarquías de orden, puntos de orden 0, A, B, C. ¿Sí? Y de acuerdo al orden, está establecido los condicionantes, que son las precisiones, entre otros. ¿Sí? El primer orden, por decirlo más elevado, son los puntos de orden 0, que son puntos de orden continental, están destinados a estudios de elevada y gran precisión. Y esos puntos deben tener sus principales características, que su precisión no debe superar los 4 milímetros. Y dentro de los órdenes 0, en un ejemplo clásico, para que puedan identificar, son las estaciones de arrastre permanente. Incluso eso no llegan a los 4. Nosotros, como meta en estaciones, se debe llegar solo a lo mismo, como máximo 2 milímetros. ¿Sí? Y estos puntos son los que sirven para poder hacer la densificación de la red geodésica. Posterior a ellos siguen los puntos de orden A, que ya viene disminuyendo la jerarquía, pero también son puntos de gran precisión para trabajos y establecer sistemas geodésicos de referencias continentales, cuya precisión no debe superar los 6 milímetros en su establecimiento. Luego siguen a su vez los puntos de orden B, cuya precisión, que ya son necesarios para trabajos de ingeniería, que no deben superar los 8 milímetros, y luego a ellos vienen los puntos, repito, más comúnmente clasificados, que son los puntos de orden C, cuya precisión no debe superar los 10 milímetros o centímetros, ¿no? Para su establecimiento y para su certificación. Sí, señores, eso es lo más importante. Y repito, ese es el punto más común al momento de establecer en campo para lo que es proyectos de construcción de puentes, en este caso proyectos catastrales, proyectos de delimitación para establecimientos y trabajos topográficos, entre otros. ¿Sí? Aquí entonces vemos ya un poco más específico lo que son qué lineamientos tiene cada punto geodésico, en el caso, por ejemplo, de las efemérides. Entiendo las efemérides como la información que brinda un satélite en un momento determinado, que es una información necesaria muchas veces para lo que es el procesamiento de nuestros puntos en los trabajos de gabinete. ¿Sí? En este caso, para puntos de orden 0A se identifican qué tipos de efemérides hay, porque hay distintos tipos, para que estos puntos van a utilizar efemérides precisas. Entonces esto no puede estar así, sino... y de acuerdo a la precisión, para puntos de orden 0 y de orden A, se ve aquí las precisiones tanto horizontal como vertical. Precisión horizontal y vertical para orden 0 de 4 y 6 respectivamente, y para orden A de 6 y 8. A su vez también tenemos lineamientos, repito señores, todo esto está en la norma técnica geodésica, que ustedes lo pueden encontrar en la página web, sin inconveniente, ya que obviamente son bastantes conceptos, son bastantes términos que ustedes deben estar familiarizados, ¿sí? Entonces, y estas efemérides, por ejemplo, para puntos de orden D, necesitan las precisas rápidas, para los puntos de orden C, entonces se necesitan las efemérides ultra rápidas, ¿sí? Y las precisiones, por ejemplo, para puntos de orden B, se necesitan 8 milímetros en horizontal y 10 milímetros en vertical. Y los más comúnmente, repito, establecidos los puntos de orden C, con precisión horizontal no mayor a 10 milímetros y en la vertical de hasta 15 milímetros. Con respecto a este último punto, en la vertical nosotros estamos teniendo como instituto una mayor flexibilidad actualmente, debido a que los trabajos se están masificando y nos hemos percatado que estos puntos, dada la orografía y dada el relieve de nuestro país y de nuestro territorio, que es muy heterogéneo, muchas veces no pueden alcanzar esa precisión o no pueden llegar a esa precisión. Entonces actualmente estamos viendo flexibilidad, por ejemplo, en la que es la vertical, ojo, no en la horizontal, en la vertical de hasta 35 milímetros. Todo esto que obviamente luego será establecido y actualizado en la norma técnica geodésica, pero se lo pongo para conocimiento de todos ustedes.
También es importante, como mencioné, cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta al momento de relacionar nuestro punto, que es nuestro rover, con la estación base. Por ejemplo, cuántas estaciones base debemos tener dependiendo del orden del punto. Normalmente para los puntos de orden C simplemente se necesita una estación base, es decir, nuestro punto y otra estación de referencia. Y obviamente esta lectura se va a manifestar mediante una línea base. Diferente ya es en los casos de orden B en adelante, cuyo en el caso de orden B no es necesario solamente uno, se necesita como mínimo 3 estaciones base para el posicionamiento y para la toma de data de esos puntos, para llegar a la precisión requerida. De la misma manera se hace con puntos de orden A, y para los puntos de orden 0, debido a la magnitud en la precisión, se necesita enlazarse con 8 estaciones base. Son consideraciones que deben tener en cuenta. Y la separación de estas estaciones, abocándonos principalmente en lo que es el base de nuestro rover, para los puntos de orden C, que nosotros manejamos, la línea base no debe superar los 100 kilómetros de distancia, es decir, entre la estación base y nuestro punto establecer no debe haber más de 100 kilómetros para que la lectura sea idónea y para que se pueda certificar, porque así menciona la norma técnica. De igual manera, para puntos de orden B deben estar separados las estaciones con el rover una distancia no mayor de 250 kilómetros, para puntos de orden A no mayor a 500 kilómetros y para puntos de orden 0 no mayor a 300 kilómetros. ¿Sí? Todo esto, repito, señores, de acuerdo a normatividad. Bien, hay otros aspectos, hay otros términos que ustedes lo pueden ver en la norma, en el documento, pero obviamente estamos viendo alcances generales. ¿Y qué consideraciones, señores, nosotros debemos tener en cuenta para este tipo de trabajo? Repito, como les he mencionado, este es el formulario de solicitud o el formato de solicitud de códigos para puntos geodésicos. Es un Excel que ustedes lo pueden descargar de la página web, porque deben seguir ese formato, no pueden enviar cualquier otro formato, deben seguir este lineamiento y llenar lo que se menciona dentro de esta tabla, de este recuadro. De los responsables, se lee con cantidad de puntos geodésicos de acuerdo al orden. Los datos, es muy importante eso, señores, los datos de la ubicación del punto geodésico a establecer, ya sea departamento o provincia, para nosotros poder generar el código, ¿sí? Ustedes pueden poner aquí en el formulario la cantidad de puntos que ustedes deseen, necesitan ya sea un punto o 5 puntos, dependiendo el requerimiento de su trabajo, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes determinen y sepan la calidad en lo que es la ubicación, porque lo vamos a ver más adelante en casuísticas, deben colocar la provincia, departamento exacto para nosotros como geodesia poder establecer y poder darles el código correcto del punto en función a su ubiqueo, ¿sí? Tiene que tener la firma y el sello de los responsables, ustedes, y obviamente nosotros al momento de entregarlos con los códigos va a tener el firma y sello del departamento y el responsable que generó esos códigos. Otro aspecto importante también, señores, al momento a tener en cuenta es la monumentación de este punto. Hay escenarios en los cuales no se realiza una correcta monumentación, y es por eso que ustedes deben ver eso también. Dentro de la norma técnica geodésica está establecido cuáles son los procedimientos para la monumentación del punto geodésico, dependiendo cuál sea el escenario. Puede ser en mito, puede ser incrustado en roca madre o en material de construcción ya existente. Entonces, eso deben tener muy en cuenta. Un común denominador al momento de monumentar un punto siempre es sobre un mito o establecer un monumento. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Este monumento, de acuerdo a norma, tiene unas características, tiene las características técnicas, en este caso, en lo que es un monumento de 40 milímetros por 40 milímetros, que obviamente debe estar correctamente establecido, cemento, materiales de construcción, y el disco que debe ir ahí debe estar correctamente incrustado, debe estar totalmente estable al momento de nosotros colocar nuestros equipos geodésicos, que sea el trípode y también la antena, ¿sí? Entonces, eso deben tener es un acápite muy importante. Aquí vemos ejemplos en las fotografías, casos típicos en lo que es la monumentación, como repito, pilares de concreto, y como repito, otro tema importante es el disco de bronce, que lo vamos a ver en más diapositivas adelante, y obviamente esto debe estar sólido, materializado, para establecer los trípodes. En este caso, comúnmente los trabajos para establecer un punto se realizan con trípodes debido a los tipos de antenas, que en este caso pueden ser antenas Topcon o también son los F Geodetic, que es de trimble. Entonces eso dependiendo del equipo que ustedes tengan a disposición.
Otro aspecto muy importante también que deben tener en cuenta es la medición de la altura de antena. Hay casos en una observación física, se podría decir, al momento de ver expedientes, es que toman de una manera incorrecta la medición de altura de antena. ¿Sí? Entonces, este es un acápite muy importante porque la medición de altura de antena va a estar en función del modelo y la marca de la antena que ustedes tengan en ese momento. Normalmente toda antena, todo modelo de antena que ustedes tengan va a estar siempre normalmente con sus especificaciones técnicas de fábrica, y ahí les van a indicar cuál es la metodología correcta que se debe hacer para esa antena que ustedes están utilizando. Y entonces es importante leer eso para no cometer errores en lo que es de repente en medición de una altura de antena, que lo correcto era una medición horizontal y ustedes hacen una medición inclinada, o no realizan el punto de referencia, no lo toman de manera correcta, lo ponen como base de soporte y de repente es base de la muesca, entre otros términos, ¿no? Y lo que había mencionado hace un momento, tienen que tener en cuenta, por favor, al momento de establecer o elaborar, crear su disco de bronce, que va a ser la manifestación física del punto geodésico que ustedes están tomando lectura, ¿sí? Esta imagen que ustedes están viendo, repito, está en la norma, son las características técnicas que debe tener ese disco, ¿sí? Al momento de establecerlo. Tengan mucho cuidado con eso, en lo que es el diámetro del disco, el radio, el tipo de letra, el tamaño de letra y qué debe ir dentro de cada disco. Por ejemplo, claramente debe estar definido aquí mal vestido el orden del punto a establecer en el disco, el código, la fecha, el año, y sobre todo debe estar bien claro y con mucha claridad el triángulo. Dentro de este disco, en el centro debe haber un triángulo equilátero con un punto inscrito en este disco, perdón, y ese punto específicamente va a ser la ubicación exacta donde va a estar las coordenadas. Entonces, es todo eso, ese escenario del disco debe estar correctamente establecido y correctamente elaborado. ¿Sí? Mucho cuidado en el momento de ustedes fabricar su disco cuando soliciten fabricar su disco de bronce. Bien, y ya para culminar vamos a ver una serie de casuísticas de qué es lo comúnmente que nosotros observamos en unos expedientes para que tengan conocimiento. Obviamente se pueden decir como lecciones aprendidas, y ustedes cuando vean este tipo de escenarios no generen los mismos resultados de observación para la optimización de sus trabajos, tanto para ustedes y obviamente como para nosotros, ¿no? Un caso, por ejemplo, lo que les mencioné hace un momento, que tengan mucho cuidado al colocar el código. Error de ubicación, por ejemplo, de puntos geodésicos de orden C. ¿Qué pasó? Que algún cliente solicita códigos de puntos geodésicos de 11 puntos, pueden ser de 12, 13 o de uno solo. Y dentro de su formato dice, en este caso, por ejemplo, dice que es para el departamento de Piura y también son para la provincia de Piura. Es decir, y nos mandan un correo, necesito, por favor, solicito códigos. Vemos su formato, dice departamento, provincia de Piura. Pero lo que no se dio cuenta el cliente, que esos puntos no estaban en la provincia de Piura, sino estaban en la provincia de Morropón. Entonces se equivocó rotundamente en la ubicación geográfica del punto geodésico. Por ende, obviamente eso conllevó a que nosotros, que nos dio una ubicación incorrecta, le demos el ubiqueo, el código y ubiqueo de ese punto en función a ese error. Por ende, esos códigos ya van a ser erróneos, no van a representar el lugar geográfico que debería. Por ende, ese expediente ya está observado. En este caso, ya sería anulado, porque no podría, por la única forma sería reiniciar todo su trabajo, posiblemente solicitar unos nuevos puntos en función al lugar donde deberían estar. Entonces, esa es una casuística que ha sido muy común a lo largo de todo el año. No lo voy a decir así de grande, de magnitud, pero sí ha sido constante. No ha sido por cantidad, pero sí con la constancia que ha venido. De rato en rato siempre ha venido este tipo de error. Si tengan mucho cuidado, porque eso les puede generar un retraso muy grande al momento para los plazos, sobre todo que ustedes deben tener como un proyecto X, ¿sí? Porque eso conlleva, repito, a que se replantee su trabajo para solicitar un nuevo código, ¿sí? Porque eso está normado. De igual manera acá, también en lo que es un caso ya en Lima, en la parte de Barranca, simplemente se equivocaron. Por ejemplo, aquí un cliente cometió un error, era en Lima, pero en provincia pone Huaral, o Huaura, y cuando era en Huaura, pero pone Huaral. Son
Errores que muchas veces nosotros por estar apurados o de repente necesitamos, uno se entiende, ¿no? Nosotros mismos entendemos, están apurados con los plazos de trabajo y se hace todo así de manera apresurada y esto conlleva que se generen estos errores. Por eso siempre es necesario muchas veces, a pesar de que estemos apurados, tratar de darnos el tiempo de leer nuestros documentos para que no haya ese error, que se vuelve un efecto dominó, ¿no? Que es un error que quizás para en el aspecto de su trabajo sea pequeño, pero luego llega a nosotros y se vuelve un error grande. Eso es lo que debemos evitar. Otro error también o casuística ocurrente es que no se corrigen las coordenadas según el formulario de la información de la estación NSS. Es decir, que nosotros sabemos cuando procesamos, al momento de colocar nuestra información, nuestra data, en el software respectivo, puede ser un software Trimble, puede ser Slate, Infinity, entre otros, al momento de colocar esta data muchas veces, esas coordenadas que están por defecto al momento de cargar eso en el software, no son las mismas que salen en la estación de rastreo permanente, comúnmente no es la misma. Entonces nosotros como primer paso al momento de realizar nuestro trabajo en gabinete es corregir estos puntos, y eso se hace obviamente manualmente, se debe corregir. Entonces cuando uno no realiza eso, por ende el trabajo va a salir mal, porque las coordenadas base, que son donde nosotros partimos, van a estar incorrectas. Por ende, ese punto va a ser observado. Si no anulado, sino observado, porque eso se puede corregir en un nuevo procesamiento. No necesita ir a campo, no simplemente nuevamente abrir su proyecto de procesamiento y corregir las coordenadas. Tienen que tener mucho cuidado con eso. También, un error común en lo que es la codificación del punto. Por ejemplo, aquí un error de codificación del punto al utilizar su disco. Nosotros enviamos como código de punto aquí HCO 03007 y el cliente por X motivos, de repente habrá estado apresurado todo al momento de escribir, o de repente dio mala información porque de repente pudo haber tercerizado elaborar su disco y cometió el error ahí el que lo elaboró de añadirle un dígito más y le puso HCO 0037 y eso lo puso en su disco y eso no se puede certificar. Tiene que volver a plantear su trabajo, elaborar un nuevo disco, por ende volver a tomar lecturas. Tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. También otros errores, repito, como dije hace un momento, errores en lo que es la medición de errores en la metodología, tomar la altura de antenas, puede ser en altura medida, como yo les mencioné, de acuerdo, por ejemplo, este es un diario de observación, ustedes colocan en su expediente técnico, que eso se desarrolla en campo, que es la lectura que ustedes están haciendo en campo. Pero nosotros en primera estábamos chibolitos, en este gráfico, en su metodología, primero en la X, como ustedes pueden ver, marca que es su altura, la medición fue de altura inclinada, pero en su croquis pone claramente que fue una altura vertical. Entonces no hay una concordancia en lo que está mostrando o lo que está mandando como resultado del cliente. Ese es motivo de observación. Y repito también en lo que es la metodología, por ejemplo, el punto de referencia en la antena. Uno puede ser base de la muesca, que es propio de medidas de altura de antena inclinadas, y en verticales, por ejemplo, base de soporte. Entonces, eso siempre debe ir de la mano, tiene una coherencia, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Y lo que les mencioné hace poco también, ya no sucede mucho, porque eso sí es motivo de observación y se ha señalado en su momento, que hubo casos en los cuales al momento de establecer el disco, los clientes por generar mayor estabilidad a su disco, es decir, para que no genere errores e incertidumbres en precisión, perforaban, añadían un tornillo justo en el centro del disco. Por ende, ¿qué hacía? Tapaba todo el triángulo y tapaba todo el punto. Que como yo les mencioné, esa es la parte muy importante. ¿Por qué? Porque es la materialización física de su trabajo. Y donde ahí está se puede decir, el producto final. Entonces, eso también es motivo de observación. No pueden colocar nada que tape lo que es el triángulo con el punto inscrito, ¿sí? Por en este caso, como ven las imágenes, ponen unos pernos, unos fierros para, qué sé yo, aumentar la estabilidad, pero eso está mal, es una metodología incorrecta. No deben colocar ahí absolutamente nada en el disco de bronce que pueda malograr o que pueda comprometer el trabajo en el proceso de certificación. Otro también tema, esto sí también es algo muy recurrente, deben tener mucho cuidado en lo que es la calidad de las imágenes que ustedes envían. Dentro de la estructura del expediente, uno de los elementos que nosotros pedimos es un registro fotográfico.
registro fotográfico del trabajo que ustedes han hecho. Dentro de ese registro fotográfico, ustedes deben traer la foto del punto que están estableciendo. Deben tomar registro fotográfico del proceso de movimentación que están haciendo para nosotros poder ver que lo han hecho de manera correcta. Deben tomar fotos del entorno del lugar donde están haciendo el trabajo por motivos de ver justamente que no haya obstáculos en el horizonte, que eso se evalúa en el PIDOP, en la dispersión satelital. Y también una foto muy clara del disco de bronce, que es se podría decir una de las fotos más importantes. ¿Por qué? Porque debe ser solamente centrado en el disco de bronce. ¿Por qué? Porque esa foto va a ir en su certificado de punto geodésico. Entonces, si esa foto es ilegible, no se puede leer, sobre todo el código de punto que representa, el orden, el año o a qué entidad va dirigida, si no se puede leer en lo absoluto, entonces no podemos certificarlo, porque obviamente no estamos entregando un producto idóneo, no estamos indicando de manera correcta a quién estamos certificando y qué es lo que estamos certificando. Y entonces es muy importante que ustedes al momento de establecer foto o tomar la fotografía del disco sea lo más nítida posible para que todo el entorno y toda la descripción del disco aparezca de manera óptima y así nosotros podamos certificarlo. Como repito nuevamente, coloco esta imagen de lo que es las características del disco que ustedes deben tener en cuenta de acuerdo a normatividad. ¿Sí? Y otro tema, por ejemplo, en lo que es la efemérides. Yo les mencionaba... Sí, perdón. Teniente Veramendi, por favor, vamos culminando la exposición. Sí, ya, estamos en la parte final, no se preocupe. Entonces, y lo último, nos usaron efemérides precisas, justamente de acuerdo a normas que estamos diciendo que se necesitan efemérides precisas y utilizaron efemérides transmitidas en su procesamiento, ¿sí? Deben tener mucho cuidado. Errores en lo que es el tipeo de las descripciones monográficas, que también incluyen el expediente, que es un código X, pero ustedes tipean un código Y, ¿no? Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Y también, por último, vemos que deben tener mucho cuidado al momento de procesar el intervalo de grabación o intervalo de procesamiento, que de acuerdo a normas debe ser entre 1 y 5 segundos, pero en los procesamientos a veces encontramos en minutos y eso no es válido, ¿no? Nuevamente, errores en la descripción, en las coordenadas. Y para terminar, con respecto, falta de información necesaria dentro de sus expedientes. Por favor, repito, dentro de sus expedientes deben tener el